El mármol blanco del lobby brillaba bajo la luz de los candelabros de cristal, reflejando los destellos metálicos de los Ferrari, Lamborghini y Maserati que descansaban como esculturas en el salón de ventas de Ledesma Motors. Cada visitante sentía que entraba en un templo, donde los dioses no eran de piedra, sino de motor y acero. Los ventanales de Puerto Madero dejaban entrar la brisa húmeda del río, y con ella el murmullo lejano de la ciudad que jamás dormía. Yo, Patricio Ledesma, observaba todo desde la escalera de mármol, impecable en mi traje azul oscuro de Hermenegildo Segna, con la corbata perfectamente anudada. Mi voz cuando daba instrucciones era grave y pausada. Muchos decían que infundía respeto, otros que generaba miedo. Lo cierto es que en aquel salón nada quedaba al azar. El aroma de cuero nuevo, las recepcionistas bilingües con sonrisas ensayadas, el champán francés que corría en las copas de los clientes. Todo respiraba perfección. Pero mientras la élite admiraba las máquinas, en mis ojos se escondía un vacío que ni los reflectores podían iluminar. Aquel día, sin embargo, algo comenzó a resquebrajarse en el guión perfecto que yo había escrito para mi vida. Bajando las escaleras de servicio, donde el mármol terminaba y comenzaba el cemento áspero, el aire cambiaba. El olor a cuero y perfume caro era sustituido por grasa quemada, sudor y electricidad en el ambiente. Allí, en un sótano que nadie mostraba a los clientes, la verdadera maquinaria mantenía vivo el sueño de la superficie, la oficina técnica. Era un pasillo largo, con lámparas parpadeantes, paredes manchadas de aceite y el golpeteo constante de herramientas. Para la élite, aquel lugar no existía. Para mí, apenas era una cifra en el balance. Los mecánicos trabajaban como sombras, invisibles, ajenos al lujo que sostenían con sus manos. Fue en ese rincón olvidado donde escuché por primera vez una voz distinta, clara, firme, sin temor. Una mujer que, entre motores abiertos y cables chisporroteantes, marcaba un compás diferente en medio de aquel caos. Su nombre era Alma Suárez, pero entonces, para mí, no era más que otra figura anónima que debía permanecer en las sombras. Recuerdo la primera vez que la vi claramente. Llevaba un pañuelo color mostaza que sujetaba sus trenzas, y sus manos, manchadas de grasa, se movían con una precisión quirúrgica sobre el motor eléctrico de un Aston Martin recién llegado de Inglaterra. No levantaba la voz, no buscaba aprobación, simplemente trabajaba. Sin embargo, había algo magnético en su manera de inclinarse sobre cada pieza, en el cuidado con el que ajustaba un tornillo o comprobaba un voltaje. Mientras otros mecánicos murmuraban bromas en voz baja, ella respondía con silencio y concentración, como si cada gesto fuera una declaración de dignidad. Yo, desde la distancia, sentí un leve fastidio. No porque trabajara mal, al contrario, sino porque su sola presencia me recordaba un mundo que no quería reconocer, el de quienes luchan, invisibles, para mantener de pie mi imperio. Allí, entre chispas y olor a aceite, comenzaba una historia que nunca imaginé protagonizar. Fue mi hija, Lucía, quien rompió la frontera invisible entre aquellos dos mundos. Una tarde, cansada de los cócteles aburridos y las conversaciones vacías de mis socios, se escapó de su protocolo dorado y bajó las escaleras hacia la oficina. Nadie la esperaba allí. La vi oculta tras una columna, observar a Alma con los ojos muy abiertos, fascinada por el destello de una chispa azulada al probar un circuito. Lucía no dijo nada al principio, solo sonrió tímidamente cuando Alma levantó la vista. Entonces, con voz suave, preguntó:
¿Cómo logras que esa máquina vuelva a respirar? Alma la miró con paciencia y sin interrumpir su trabajo, le explicó en palabras simples lo que hacía. En ese instante, mi hija encontró un espejo en una mujer que el sistema le había enseñado a ignorar. Y yo, al descubrir aquella escena, sentí un rugido de rabia que no pude contener. Mi voz retumbó entre las paredes metálicas de la oficina como un trueno. «No quiero mecánicas en mi vida, mucho menos cerca de mi hija», grité, con cintos la autoridad de quien está acostumbrado a que cada palabra sea una orden incuestionable. Los mecánicos se detuvieron de inmediato, bajaron la mirada y fingieron seguir con sus tareas. Lucía se quedó petrificada, los ojos cristalinos, como si hubiera cometido el peor de los delitos. Alma, en cambio, no retrocedió ni un paso. Su rostro permaneció sereno, su respiración firme, y aunque el golpe de mis palabras buscaba aplastarla, en sus ojos oscuros había una luz que se negaba a apagarse. Ese contraste me desconcertó, pero en mi orgullo no había espacio para reconocerlo. Arrastré a mi hija fuera de aquel lugar, convencido de que había cerrado de un portazo un episodio incómodo. No sabía entonces que esa escena era apenas el comienzo de mi derrumbe. Aquella noche, mientras las luces de Puerto Madero se reflejaban en los ventanales de mi apartamento, intenté retomar la calma con una copa de Malbec. La ciudad seguía vibrando bajo mis pies, pero dentro de mí reinaba un silencio incómodo. Recordaba la mirada de Alma, esa calma que ni mis gritos lograron quebrar, y sentía un eco extraño en el pecho. Me repetía que las emociones eran distracciones, que lo importante era la imagen y el control, pero al mismo tiempo, la figura de Lucía aparecía en mi mente, vulnerable, buscando en aquella mujer algo que yo jamás había sabido ofrecerle: cercanía. No lo aceptaba en voz alta, pero la grieta ya estaba allí. Y esa grieta pronto se abriría, de golpe, cuando la vida decidiera poner a prueba la fragilidad de mis certezas. 2 días después, el destino se encargó de derribar mis muros con la violencia de un rayo. Lucía, en un intento ingenuo de emular lo que había visto en la oficina, decidió encender un viejo automóvil eléctrico almacenado en el depósito. Nadie se dio cuenta de su ausencia hasta que un grito ahogado recorrió el pasillo. Un chispazo azul iluminó el taller, seguido del golpe seco de su cuerpo cayendo al suelo. Los mecánicos se paralizaron, el miedo los dejó sin aire. Yo no estaba allí en ese momento, pero me contaron que durante unos segundos todos dudaron. Nadie sabía qué hacer, todos menos una. Alma corrió hacia el coche, desconectó el sistema eléctrico con precisión quirúrgica, se arrodilló junto al cuerpo inerte de mi hija y comenzó maniobras de reanimación con una calma casi sobrehumana. Sus manos, acostumbradas a reparar máquinas, devolvieron un latido humano al corazón de mi niña. Cuando llegué al hospital, mi corbata estaba torcida y mi traje empapado de sudor. El médico me recibió con un tono firme. Si no fuera por la mecánica, su hija estaría muerta. Aquella frase me perforó como una bala. Crucé la sala de espera y allí estaba Alma, con el uniforme manchado de grasa y el rostro agotado pero erguida, serena, con la mirada fija en un punto invisible. No supe qué decir. El orgullo me ató la lengua, la costumbre me prohibió agradecer y el dolor me arrancó cualquier máscara. Me acerqué, intentando buscar palabras, pero ella me miró con calma y pronunció una sentencia que jamás olvidaré. Lo habría hecho por cualquier hija, incluso por la suya, aunque usted no me vea. Esa línea quebró algo dentro de mí. Por primera vez en años, sentí que el control no me servía de nada.
Lucía despertó al día siguiente, con la piel pálida y la voz débil, pero con un brillo en los ojos que no le había visto en mucho tiempo. Apenas me acerqué, lo primero que dijo no fue papá, sino un susurro que me desarmó. Quiero que Alma me enseñe. La frase me dejó sin aire, como si el monitor del hospital hubiera marcado un silencio absoluto. Yo intenté convencerla de que eso era imposible, de que su mundo estaba en colegios de élite y en tutorías privadas, no en un taller oscuro y grasiento. Pero su mirada se mantuvo firme, obstinada, y en ese gesto reconocí la determinación de su madre, aquella mujer a la que había perdido en un accidente que todavía me perseguía. Ceder me pareció una derrota, y aún así comprendí que negarme podía ser perderla por completo. Acepté a regañadientes, bajo la condición de que todo sería supervisado, como si ese control pudiera protegernos del caos. Los primeros encuentros se dieron en la oficina, con mi presencia vigilante y mi desconfianza latente. Sin embargo, lo que presencié descolocó todos mis esquemas. Lucía sonreía mientras Alma le mostraba cómo leer un voltímetro, cómo sentir el pulso de un motor con la yema de los dedos, cómo escuchar más allá del ruido para encontrar la falla. Esa complicidad era nueva para mi hija y también para mí. Me descubrí observando de lejos, incapaz de intervenir, porque cada risa de Lucía sonaba como un recordatorio cruel de todo lo que yo no sabía darle. Fue entonces cuando entendí que no se trataba de supervisar, sino de reconocer. Mi hija había encontrado un refugio en la mujer que yo había humillado. Las primeras tardes fueron un ritual que empezó a fijarse en mis rutinas con precisión de relojero. A las 17:40, cuando el sol se inclinaba sobre los diques de Puerto Madero y teñía de cobre los ventanales, Lucía bajaba con su cuaderno cuadriculado y Alma la esperaba con un multímetro Fluke 117. Un juego de puntas rojas y negras y una paciencia que desarmaba cualquier resistencia. «Primero escucha», decía Alma acercando el oído al zumbido del inversor. «El error siempre canta antes de romper». Lucía asentía, marcaba 12,6 B, subrayaba ruido a 4 kHz y sonreía como si hubiese descubierto un idioma secreto. Yo me quedaba a 2 metros, los brazos cruzados, fingiendo revisar correos en el teléfono. «Probá continuidad», indicaba Alma. «No te apures, la prisa rompe más que la falla». En ese timbre me golpeaba un recuerdo preciso. 2016 km, 14 de la autopista 25 de mayo, lluvia y un giro tardío. La ambulancia marcó 0327 en el parte. Desde entonces había decidido blindarme, convertir el dolor en planillas y el amor en protocolo. «¿Así está bien?», preguntaba Lucía. «Mejor», respondía Alma, y cuando mi hija lograba que el motor entrara en modo seguro sin saltar, ningún fusible, el taller aplastado por el calor parecía respirar distinto. «Gracias por explicarme sin gritar», murmuró un día Lucía. Alma la miró, torció apenas la boca y dijo: «A las máquinas se las cuida, a las personas, más». Ese «más» me quedó dando vueltas como un tornillo flojo dentro del pecho. El péndulo del mundo de arriba, sin embargo, no se detuvo. En el piso 19, sala de directorio, mesa ovalada de nogal, visores con las cifras del trimestre y el calendario clavado en rojo sobre el 15 de noviembre de 2025. Presentación del prototipo eléctrico en el CEC Buenos Aires. «No podemos permitirnos una nota fuera de libreto», sentenció Damián Ferreira, gerente técnico, 52 años, camisa perfectamente planchada y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos.
La chica de la oficina, esa, como se llama, ya genera comentarios en el staff. Su perfil no representa la marca. Nadie dijo negra, pero el silencio subrayó cada letra. Los socios hablaron de USD 1,2 millones en patrocinios, de prensa internacional, de un posicionamiento que no admitía grietas. Patricio, cuidá. Tu imagen, remató uno, y otro añadió. La cercanía de Lucía con personal de taller no ayuda. Bajé la mirada hacia mis manos, impecables, como si pudieran justificar la distancia. Damián deslizó después un sobre. Informe de rendimiento. Lo abrí. En la hoja figuraba una intervención fallida atribuida a Alma, con firma digital. Algo en las cifras olía a barniz fresco. Fecha alterada. Código de orden repetido. Verificalo, pedí, y Damián parpadeó más de lo normal. Salí de la reunión con el nudo de siempre, pero uno nuevo empezaba a apretar. Si las cuentas mentían, no era por error. Esa noche, caminando el pasillo hacia la oficina, sentí el zumbido de los balastos viejos y supe que la grieta ya había pasado de fractura a fisura abierta. Con el correr de las semanas, la complicidad entre Alma y Lucía empezó a crecer como una enredadera imposible de detener. En cada visita, mi hija regresaba con las manos manchadas de grasa y los ojos brillando de entusiasmo, contándome términos que antes le eran ajenos: voltaje, amperaje, sensores. Yo la escuchaba en silencio, sorprendido de ver en ella una vitalidad que hacía tiempo había desaparecido en medio de recepciones y clases privadas. Sin embargo, ese entusiasmo se convirtió pronto en motivo de murmuraciones. En los pasillos del directorio, los susurros eran cada vez más evidentes. La hija del presidente mezclándose con una mecánica. No tardaron en llegar también los comentarios crueles sobre la raza y el origen de Alma, camuflados bajo excusas de imagen corporativa. Mi instinto inicial fue proteger el nombre de mi familia y de la empresa, pero algo en la serenidad con la que Alma enseñaba a Lucía me desarmaba. Empecé a cuestionarme, aunque no lo admitiera en voz alta, si no estaba defendiendo más un prejuicio que una verdad. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Damián, el gerente técnico, me llamó a su despacho con un aire solemne. Sobre su escritorio descansaban unos informes que señalaban a Alma como responsable de una supuesta falla en un vehículo entregado a un cliente importante. El tono con el que presentó las pruebas sonaba demasiado ensayado, como si esperara que yo firmara la sentencia sin dudar. No podemos correr riesgos con alguien así en el equipo, Patricio, dijo, evitando nombrarla directamente, como si ni mereciera que pronunciaran su nombre. Fue entonces cuando Lucía irrumpió sin pedir permiso. Con la voz firme, defendió a Alma, relatando cada momento en que la había visto trabajar con precisión y honestidad. Si alguien la acusa, también me acusa a mí, porque yo estaba allí aprendiendo, declaró. Nunca antes mi hija me había enfrentado con tanta valentía. Ese día entendí que su fuerza no venía de mí, sino de la mujer a la que todos intentaban silenciar. El eco de las palabras de Lucía quedó suspendido en la sala, dejando a los ejecutivos mudos y a mí atrapado entre dos mundos: el de la conveniencia fría de los negocios y el de la verdad que brotaba de los labios de mi hija. Damián intentó recomponerse, asegurando que los informes eran irrefutables, pero yo ya había aprendido a leer la deshonestidad en las grietas de la voz. Vi cómo Lucía, con apenas 15 años, se mantuvo erguida frente a un grupo de hombres que la doblaban en edad y poder, defendiendo a Alma con una convicción que desarmaba cualquier argumento. Me vi reflejado en ella,
Aunque de una manera dolorosa, yo había guardado silencio demasiadas veces, priorizando mi imagen sobre la justicia. Ese día, frente a todos, no pude seguir haciéndolo. Verificaré personalmente cada dato, declaré, y el gesto de incomodidad de Damián confirmó lo que sospechaba. La trampa no estaba en las manos de Alma, sino en las de quienes temían perder privilegios. La investigación interna no tardó en revelar la verdad. Las pruebas habían sido manipuladas. No solo quedaba en evidencia la inocencia de Alma, sino también la cobardía de un sistema dispuesto a sacrificarla para mantener intacta la fachada de perfección. El directorio esperaba que yo guardara silencio, como tantas veces lo había hecho, pero esa vez la historia fue distinta. Convocamos a toda la plantilla en el salón principal, bajo las lámparas de cristal y el mármol brillante que siempre simbolizaron el poder. Yo subí al estrado y, con Lucía a mi lado, declaré públicamente que Alma no solo era inocente, sino que a partir de ese día sería nombrada instructora oficial de jóvenes aprendices. El murmullo de sorpresa se mezcló con la incomodidad de quienes nunca imaginaron ver a una mujer negra, salida de los márgenes, recibir un reconocimiento en ese escenario. Alma, con su calma habitual, inclinó la cabeza en señal de gratitud. Yo, por primera vez, sentí que en vez de perder control, lo estaba recuperando en lo único que importaba: la dignidad. El calendario avanzó hasta la fecha marcada como la Shin, más importante del año. La presentación internacional de nuestro prototipo eléctrico de lujo en Buenos Aires. La prensa de distintos continentes abarrotaba el auditorio. Los flashes estallaban como tormenta y los inversores aguardaban cada detalle con ansiedad. Yo, desde la primera fila, llevaba el corazón preso en una jaula de acero. Sabía que aquella jornada definiría no solo la imagen de la empresa, sino mi propio legado. El ambiente estaba cargado de expectativas, con traductores simultáneos susurrando en varios idiomas y pantallas gigantes listas para transmitir cada movimiento. Sin embargo, el destino, con la crueldad que lo caracteriza, eligió ese día para recordarnos que ningún control es absoluto. El prototipo apenas encendido comenzó a fallar. Un zumbido extraño, seguido de un apagón repentino, dejó a los ingenieros mudos y al público murmurando en varias lenguas. La tensión era insoportable, y yo sentí que el piso de mármol se abría bajo mis pies. Los técnicos extranjeros corrieron de un lado a otro, desconectando y reconectando sistemas sin lograr nada, mientras los periodistas capturaban cada segundo de la vergüenza. En ese instante, entre el caos, vi a Alma de pie serena con Lucía a su lado. No necesitó autorización ni discursos. Subió al escenario con una seguridad que contrastaba con la desesperación de los ingenieros. El murmullo del público se transformó en un silencio expectante. Alma se agachó frente al vehículo, revisó conexiones con manos firmes y explicó en voz clara que el fallo provenía de un módulo mal calibrado en la central electrónica. Lucía la asistía, pasándole herramientas con una coordinación que hablaba de horas de aprendizaje juntas. La escena, proyectada en las pantallas gigantes, mostraba algo que ningún protocolo de marketing podía comprar. La imagen de dos mujeres, invisibles hasta ayer para el sistema, resolviendo con dignidad lo que un ejército de expertos no había sabido enfrentar. El murmullo del auditorio crecía con cada movimiento de Alma, hasta que un chasquido metálico anunció que había encontrado la conexión suelta. Con la calma de quien ha convivido toda su vida con la incertidumbre, ajustó el módulo y reinició el sistema. Un parpadeo de luces recorrió el tablero del prototipo, seguido por el rugido suave de su motor eléctrico.
El silencio se quebró en un estallido de aplausos, primero tímidos y luego atronadores, mientras las cámaras registraban el instante en que lo imposible se volvía triunfo. Yo observaba atónito, sintiendo cómo la imagen pública que tanto me había obsesionado se desvanecía frente a algo mucho más poderoso: la autenticidad de la competencia, la dignidad de una mujer que nunca pidió permiso para demostrar su valor. Allí, en ese escenario, Alma no solo reparaba un vehículo, estaba reparando una herida en el corazón de mi familia y un vacío en mi propia vida. Entonces Lucía, con la voz aún temblorosa pero cargada de determinación, tomó el micrófono. «Esta mujer me enseñó más que cualquier colegio», dijo mirando directamente a la multitud. «Ella salvó mi vida. Y hoy salva también la de mi padre». El auditorio enmudeció antes de estallar en una ovación de pie, con periodistas levantando sus cámaras y asistentes grabando en sus teléfonos, conscientes de presenciar un momento histórico. Sentí las lágrimas subir con una fuerza que llevaba años conteniendo. Caminé hasta el escenario, sin importar las miradas incrédulas de mis socios, y me abracé a mi hija como si la recuperara de nuevo. Luego, con la voz quebrada, señalé a Alma. Mi apellido representa tradición, pero la fuerza que salvó mi legado tiene otro nombre: Alma. La sala entera rugió en un aplauso que no distinguía razas ni clases sociales. Por primera vez en décadas, entendí que el verdadero poder no estaba en controlar, sino en reconocer. Desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Al día siguiente, convoqué a una conferencia de prensa en la misma sede de Puerto Madero, donde tantas veces había defendido cifras y contratos. Pero esa vez mi voz no habló de ganancias, habló de futuro. Anuncié la creación de la Fundación Alma Suárez, destinada a formar a jóvenes mujeres, especialmente de barrios marginados, en la mecánica de precisión y la ingeniería automotriz. El murmullo entre los periodistas fue inmediato. Algunos lo llamaron un gesto simbólico, otros un escándalo. A mí poco me importó. Por primera vez hablaba desde un lugar distinto, no desde el control, sino desde la convicción. A mi lado estaba Alma, sorprendida por ver su nombre estampado en un proyecto que nacía con su historia, y Lucía, con el rostro iluminado por un orgullo que jamás le había visto. Fue el inicio de una transformación que desbordaba los límites de la empresa y tocaba el corazón de la ciudad. Con el paso de los meses, la fundación se convirtió en un faro inesperado. Llegaban chicas desde la Villa 21, desde Lugano, desde barrios olvidados que rara vez aparecían en los mapas de oportunidades. Alma las recibía con el mismo gesto sereno con el que había enseñado a Lucía. Paciencia, exigencia justa y una fe inquebrantable en el talento oculto bajo la piel y las circunstancias. La Ledesma Motors, que alguna vez había sido símbolo de exclusión y lujo inaccesible, empezó a ser reconocida por abrir puertas que llevaban siglos cerradas. Mis socios, que al inicio me criticaron duramente, tuvieron que reconocer que la marca ya no era solo un negocio, se había convertido en un movimiento. Yo observaba todo como un espectador que aprende a soltar el timón, mientras mi hija florecía no como heredera, sino como voz de una nueva generación. Y en cada paso, el nombre de Alma recordaba que la grandeza nunca estuvo en la apariencia, sino en la dignidad de un gesto. El acto que consolidó todo ocurrió un año después, cuando inauguramos el primer taller escuela en el corazón de la Villa 21. No era un edificio lujoso con mármol y vidrios panorámicos, sino un galpón remodelado con paredes pintadas de colores vivos, mesas de trabajo alineadas y herramientas donadas por distintas marcas internacionales. Lo importante no era la apariencia,
sino lo que allí se sembraba, oportunidad. Recuerdo la emoción de ver a decenas de jóvenes con los ojos brillando al recibir su primer uniforme azul, bordado con la palabra Fundación. Alma habló frente a ellos con sencillez, sin grandilocuencia, pero cada frase suya era como un motor que arrancaba en el pecho de quienes la escuchaban. Nadie es invisible si sus manos construyen futuro. Las cámaras de televisión transmitieron el evento en vivo y por primera vez, la historia de nuestra empresa no se contaba a través de autos de lujo, sino de vidas que encontraban un rumbo. En ese mismo evento, Lucía tomó la palabra y me dejó sin respiración. Con apenas 16 años, se paró frente a una multitud y dijo: «Yo soy hija de un apellido conocido, pero lo que me hizo crecer no fue un apellido, fue una maestra. Ella me enseñó que las máquinas se reparan con técnica, pero las personas solo con amor y respeto». El silencio fue absoluto antes de que estallaran los aplausos. Yo la miraba, orgulloso y conmovido, consciente de que aquella niña frágil y silenciosa se había transformado en una joven capaz de inspirar. Sentí que la herencia que le dejaría ya no sería un imperio de concesionarias, sino un legado de humanidad. Fue entonces cuando comprendí que lo que había nacido como un acto de reparación personal se había convertido en una revolución social, y lo acepté con la serenidad de quien al fin entiende que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en vidas cambiadas. Con el tiempo, la fundación empezó a expandirse más allá de las fronteras. Llegaron invitaciones de universidades, convenios con organismos internacionales, y pronto lo que había comenzado como un taller en la Villa 21 se convirtió en un modelo replicado en otras provincias. Alma, que jamás había buscado protagonismo, se encontró viajando para capacitar a nuevas generaciones de instructoras, siempre con la misma humildad que la caracterizaba. Yo la observaba con un respeto renovado, comprendiendo que su fuerza no estaba en los reflectores, sino en la coherencia de su vida. Lucía, por su parte, empezó a asumir un rol de liderazgo como embajadora de la fundación, mostrando que no necesitaba refugiarse en galas ni en apellidos para sentirse parte de algo grande. La prensa internacional comenzó a describir a Ledesma Motors como la empresa que transformó la mecánica en inclusión. Y yo sentí que finalmente había dejado de vivir para sostener una imagen y empezaba a vivir para sostener un propósito. Recuerdo una noche, de regreso a casa después de un acto en el Teatro Colón, donde se reconoció a la fundación por su impacto social. Lucía dormía en el asiento trasero y yo conducía en silencio, con la ciudad iluminada desplegándose frente a mí. Pensé en mi esposa, en aquella curva fatídica que había marcado mi vida con la pérdida y el miedo. Durante años me aferré a la idea de que controlar cada detalle me protegería del dolor, pero lo único que logré fue alejarme de lo que más amaba. Ahora, al mirar a mi hija sonriendo incluso en sueños, entendí que la verdadera protección no venía de muros, sino de vínculos, y esos vínculos habían sido devueltos por la mujer a la que un día quise excluir. Alma no solo salvó a Lucía, también me devolvió la capacidad de sentir. Por primera vez en mucho tiempo, dejé que una lágrima cayera sin vergüenza, y en esa lágrima descubrí la libertad. Los años siguientes confirmaron lo que en un principio parecía impensable. La fundación creció hasta tener presencia en varios países de Latinoamérica, formando a cientos de jóvenes mujeres que transformaron talleres en espacios de respeto y oportunidades. Alma fue invitada a conferencias internacionales y con la misma serenidad de siempre, habló no de ella, sino de las chicas a las que había visto florecer. Ellas son la verdadera revolución, decía,
y cada palabra suya arrancaba aplausos genuinos. Lucía, convertida ya en una adolescente fuerte y decidida, empezó a combinar sus estudios con el acompañamiento en los programas de formación, llevando a cada escenario la certeza de que la educación técnica podía cambiar destinos. Yo, que alguna vez había reducido mi vida a balances y contratos, descubrí un orgullo nuevo, distinto, uno que no se medía en cifras, sino en la cantidad de puertas abiertas. La empresa, otrora símbolo de exclusión, se convirtió en referente de inclusión. Hoy miro atrás y apenas reconozco al hombre que fui, distante, obsesionado con el control, incapaz de mirar a los ojos sin levantar una barrera. Comprendo que mi verdadero legado no fueron los autos de lujo ni los contratos millonarios, sino la transformación que nació el día en que una mecánica invisible me enseñó a ver. Si antes me preocupaba por los titulares de la prensa, ahora me conmueve más leer las cartas de las chicas que encontraron un futuro gracias a la fundación. Gracias, don Patricio, por creer en nosotras, escriben. Pero en el fondo yo sé la verdad. No fui yo quien creyó, fue Alma, con su dignidad intacta y sus manos firmes, la que nos rescató a todos. Cuando pienso en la pregunta que me acompañará hasta el final, siempre llega la misma respuesta. La verdadera grandeza no estuvo nunca en el poder ni en el apellido, sino en la capacidad de reconocer el valor de un alma. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.